Buenas, vamos a hablar de Salmo 78, vamos a seguir hablando de la idolatría y vamos a hablar de un tema que en general lo tienen en poco, porque no nos han enseñado bien este tema de la idolatría claro, digamos, hay lugares que no se enseña bien el problema de la idolatría y las consecuencias que trae. Y acá dice el Salmo 78, si no me equivoco, es un salmo que hoy estuve escuchando y cómo es lo que dice la palabra del Padre Eterno y lo que demuestra que es lo que va a hacer con las personas que no le prestan atención a él y no son agradecidos con él. No es una palabra mía, sino es una palabra que está escrita y es para prestar atención y bueno, y ahí lo vamos a empezar a leer y prestar muchísima atención. No es porque a veces dice que si alguno se considera amigo del mundo es un enemigo de Dios, pero no está hablando de que sea enemigo del mundo en sí, de la gente, sino que está hablando de que practicar las obras que el mundo hace también. Estaba hablando con un muchacho que me decía que por qué el mundo, por qué el mundo, porque eso le explicaba algo que no coincide con lo que él practica, digamos. Porque él dice que el festejar la Navidad dice que es una fiesta que en realidad es una celebración, pero que no tiene nada que ver con el paganismo y que es una fiesta totalmente sana y que esto que el otro y no es así, es mentira, es una mentira total, o sea, es algo insignificante que, que aparentemente es algo insignificante o hay distintos tipos de idolatría, pero que trae mucho daño y que Dios a eso le presta mucha atención y el Padre Eterno siempre nombró esas cosas y dijo que no debemos este andar en ese estilo de cosas, pero de idolatría. Y a pesar de que hay mucha idolatría, la verdad, pero idolatría fuerte. Pero si no empezamos a sacar de a poco la idolatría, no vamos a poder, Dios no, el Padre Eterno y no va a poder obrar en nuestras vidas porque también lo que tiene mucho que ver es que nosotros de lo que escuchamos actuemos y les enseñemos a nuestra familia que no se debe cometer esos errores de seguir la idolatría, porque una de las cosas importantes que tiene el Padre Eterno dice que confiemos en Él y la confianza no está puesta en Él cuando somos idólatras y no limpiamos el camino de cosas que nos estorban para la bendición. En muchas partes de la escritura lo explica y lo habla y lo dice muy claramente. Vamos a leer a ver acá qué pasó y cómo explica y cómo ya lo dejó escrito este, en la escritura. Yo me acuerdo que cuando era chico o niño o grande también, sabíamos que había una persona que había cosas que no le gustaba, como ser un abuelo. No le hagas esto al abuelo porque el abuelo se enoja. Pero nosotros sabíamos que eso, yo cuando era niño, era chiquito, me decían mis familiares, mis tías o mis tíos, me decía, Javier, vos no hagas eso porque los abuelos se enojan. Y era algo que ellos también habían aprendido. O nuestra mamá se enoja cuando tú haces eso o cuando nosotros hacemos eso. De la misma manera, el Padre Eterno nos dejó muy claro lo que no tenemos que hacer para que Él no se enoje y nos traiga maldición y problemas. No es que estamos hablando que el Padre Eterno sea malo, pero sí estamos hablando de que Él siempre marca y dice y nos dice cada vez que se expresa en su palabra en muchos textos bíblicos, dice lo que no debemos hacer. Y vamos a ver si este es un ejemplo también, que no lo leí muy bien, que una de las
creo que, no sé si es tercera o cuarta vez que lo leo, pero vamos a prestar mucha atención a ver lo que dice la lectura. ¿Cómo somos obedientes nosotros? Cuando obedecemos la escritura. En este caso creo que le habla a Israel, pero también nos habla a nosotros como hijos. La fidelidad, dice, y la infidelidad de su pueblo. Pueblo mío, dice, presta atención a mi ley, y obedecen y inclinen su oído a las palabras de mi boca. Es el Salmo 78. ¿Qué nos está hablando? Que inclinemos el oído a las palabras de la boca que él habla, porque nosotros somos el pueblo. O en ese caso, el pueblo, en este caso, este pueblo, que era Israel, le estaba diciendo que que se incline y escuchen lo que él les decía y obedezcan. Dice, los que hemos escuchado y comprendemos y también lo que nos contaron nuestros padres, ¿ves? Los padres le contaron a ellos nuevos, como yo estaba explicando, que hay cosas que no tenés que hacer. Porque los padres le dijeron, no le hagan eso al Padre Eterno, al Dios Todopoderoso, porque Dios Todopoderoso se enoja. O háganle esto que el Padre Eterno va a traer mucha bendición. No solamente bendición económica, sino bendición mental, tranquilidad, paz y muchas cosas más. Dice, porque él estableció su testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, conforme lo que ordenó a nuestros padres para que instruyeran a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, ¿ves? Instruir a los hijos. Hoy en día los hijos a veces manipulan a los padres y le dicen, no, mamá, no, papá, vos estás muy, no sé qué, vos estás muy, no. Cuando vos te pones firme y le decís no, es no. No que ahora viene una nueva modernidad, no, porque esto lo que dice la escritura es que como la escritura es tan antigua, porque es antigua, como la escritura hoy está sirviendo hasta el día de hoy, porque tiene buenas bases, tiene buenos fundamentos. No está hablando de cosas tecnológicas, no está hablando de cosas que hoy en día de modernidad, pero está hablando de una base sobre que quede en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón y para que actuemos de una manera bien. No está hablando de que confiemos en el Padre Eterno, está hablando. A ver, vamos a seguir acá para. Dice, porque él estableció su testimonio en Jacob y puso su ley en Israel conforme lo que ordenó a nuestros padres para que introducieran a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habrían de nacer, para para que los que surgieran le contaran a sus hijos, ¿ves? De modo que su confianza estuviera puesta en Dios y no olvidaran las obras de Dios y guardaran sus mandamientos y no fueran semejantes a sus padres, generación malvada y contumaz, generación que no dispuso su corazón y no fue fiel a Dios, al Dios de su espíritu. Un espíritu que no tiene nada que ver con el Padre Eterno es un espíritu que está adorando otros dioses. Entre eso puede ser el dinero, entre eso la falsedad, la mentira. Dicen no, porque mentir no está mal para nuestra cultura y no es bueno eso. La mentira, el engaño, toda clase de males, el amarnos a nosotros mismos y etcétera y todo lo que tenga que ver con idolatría y demás y los ídolos de los ídolos. Tenemos que ir removiendo cosas de nuestras vidas porque pueden afectar nuestra vida espiritual con el Padre Eterno. Los hijos de Efraín
entesaron la cuerda, dispararon el arco, pero retrocedieron en el día de la batalla porque no respetaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, y se olvidaron de sus obras y de sus portentos, los cuales habían mostrado sus padres. Porque él hizo maravillas en la tierra de Egipto y los campos de Zoán. Abrió brecha en el mar, los hizo cruzar y anduvo y contuvo las aguas como en odres, del día que los condujo con su nube y toda la noche en el resplandor del fuego. Esto es antiguo, sí, claramente es antiguo, pero es algo que nosotros vemos y sabemos que el Padre Eterno actúa así. Esto pasó con Israel, pero nosotros que somos una generación más nueva tenemos que estar viendo las cosas que hizo el Padre Eterno y confiar en su Hijo amado y en Él. Porque él hizo maravillas en la tierra de Egipto y en los campos de Zoán, abrió brecha del mar, los hizo cruzar y contuvo las aguas en odre. De día los condujo con la nube y toda la noche con el resplandor de fuego. Partió la roca en el desierto y les dio a beber como el gran abismo, hizo brotar torrentes, como del gran abismo, perdón, hizo brotar torrentes, abismo es mucha agua, si no me equivoco. Hizo brotar torrentes de agua de la roca y fluyeron las aguas como ríos, pero el pueblo continuó pecando todavía y se rebelaron en contra del Altísimo a causa de su sed. Continúan pecando, ¿sí? No es porque sobreabunde la gracia, tiene que sobreabundar el pecado. Entonces, qué práctico, que entonces peco todo lo que quiera, total la gracia abunda. No, 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 es una gran mentira. Repito eso porque es algo que es moderno y destructivo a la vez. Y lo conozco el mensaje, no, 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 no. Tú tienes que bajarle al pecado y organizar la vida. Dice, pero el pueblo continuó pecando y todavía se rebelaron en contra del Altísimo a causa de la sed, tentaron a Dios en su corazón, exigiendo comida a su antojo. Y murmuraron contra Dios diciendo, ¿acaso podrá Dios prepararnos mesa en el desierto? Se golpeó la roca y fluyeron las aguas y los torrentes se desbordaron. ¿Acaso, también podrá darnos pan o preparar comida para su pueblo? Dijeron ellos, como pregunta. No estaban confiando, dice, por lo cual Yahvé escuchó y se indignó. Fuego se encendió contra Jacob e ira surgió contra Israel. Porque no creyeron a Dios ni tuvieron confianza en su liberación. No obstante, dio órdenes a las nubes de arriba y se abrieron las puertas del cielo, hizo descender sobre ellos maná para comer y les dio pan del cielo. Pan de ángeles comió el hombre y les mandó alimento hasta saciarlo. Hizo que soplaran los vientos en el cielo y los condujo hacia el sur mediante su poder. Hizo caer sobre ellos carne como polvo y aves aladas como arena de los mares. Y cayeron en sus campamentos alrededor de sus tiendas. Está hablando como que tenemos que estar agradecidos por todo lo que el Padre nos da, porque ellos tenían todo y confiando siempre en Él. Comieron hasta saciarse y les concebió sus apetitos. Esta es la manera que tiene el Padre Eterno de actuar. Que ellos, a pesar de que les dio todo, ellos, ¿sí? Decidieron seguir pecando y no sujetándose a, a los estatutos y a las ordenanzas que Dios mandaba. Y pecaban. Y con ídolo falso, vamos a seguir, a ver. En un momento lo va a decir. Sin embargo, no se apartaron de sus deseos y estando todavía la comida en su boca, se levantó la ira de Dios contra ellos y dio muerte a algunos de los más robustos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo continuaron pecando, dice, ¿ves? Y ni siquiera así creyeron en sus prodigios, sus vidas culminaron sin fruto y sus años repentinamente cuando los mataba.
Lo buscaban, se volvían y se presentaban ante él, recordando que Dios era su auxilio y el Dios Altísimo, su Redentor, lo amaban con su boca y con su lengua le mentían. Su corazón no era genuino para con él, dice, y fueron infieles en su pacto, con todo él mostró compasión. No porque Dios muestre compasión quiere decir que está todo bien. Está diciendo acá. Estábamos viendo lo que pasó. No contaban los pecados y decían, no, bueno, ya. Seguramente decían, no pasa nada. El Padre Eterno es bueno, dice. Dice, su corazón no era genuino para con él y fueron infieles a su pacto, con todo él mostró compasión, perdonando sus pecados, y si no lo destruyó, apartó en muchas ocasiones su ira y no despertó todo su furor. Recordó que ellos eran carne, sopló que se va y no regresa. Mira lo que somos, nosotros somos carne, soplo que se va y no regresa, dice. Ellos lo entristecieron en el desierto y lo provocaron a ira en el yermo, volvieron a tentar a Dios y provocaron al Santo Israel. En este caso no regresa, pero sí vamos a regresar cuando resucitemos los que estamos en el nuevo pacto y vamos a volver a reinar con el Mesías 1000 años, ¿sí? Y después por la eternidad. Está hablando de que esa misma vida no regresa. No está hablando de resurrección acá. Dice, eso lo entristecieron en el desierto y lo provocaron a ira en el yermo, volvieron a tentar a Dios y provocaron al Santo de Israel y no se acordaron de su poder el día que los rescató, que los oprimía y cuando realizó sus prodigios en Egipto y sus proezas en los campos de Zoán, de cuando convirtió sus ríos los torrentes en sangre para que no bebieran agua. Mandó contra ellos enjambres e insectos que los devoraban y ranas que los asolaban. Entregó sus cosechas a la langosta y su esfuerzo a saltamontes. Esto está hablando de Egipto, ¿no? Que el Padre Eterno nos defendió de Faraón. Arrasó con granizo sus viñedos y con hielo sus higueras. Entregó su ganado al granizo y sus provisiones al fuego. Envió contra ellos el ardor de su ira y la furia, indignación y la aflicción. Mandó mediante un ángel del mal, abrió senderos de maldad y no excluyó sus almas de la muerte y entregó a la peste a sus animales. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, ¿ves? Cuando le cayeron las plagas a Egipto por no obedecer al Padre Eterno. Las primicias de toda su descendencia en la tienda de Cam. Egipto estaba esclavizado y el Padre Eterno le decía que los libere, que libere su pueblo que era Israel. Y el faraón no quería. Podemos ver las tumbas de faraón. ¿Sí? En Egipto, y el que tiene tiempo y dinero puede ir a ver las arqueologías que hay. Abrió su sendero de maldad y no excluyó sus almas de la muerte y entregó a la peste sus animales, dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de toda su descendencia y la tienda de Cam. Pero a su pueblo lo guió como su oveja, ve, cuando los sacó como a rebaño, los condujo por el desierto, los hizo morar en seguridad para que no tuvieran miedo, y el mar envolvió a sus enemigos, los trajo al territorio de su santuario, a esta tierra montañosa que adquirió con su diestra. Exterminó a pueblos ante ellos en heredad, les repartió con medida, y las tribus de Israel moraron en sus tiendas, ¿ves? Sacó a Israel de la esclavitud y la hizo morar en buenas tierras, pero después el pueblo empezó a pecar y a hacer muchas cosas, otras cosas más. Y eso es lo que no quiere el Padre Eterno en nuestras vidas, que nosotros tenemos que seguir una vida de la mejor manera y sin andar en el pecado, sin andar en el engaño, la mentira, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que tenemos errores, pero
A veces el que quiere abandonar la vida fea que lleva tiene que abandonar la maldad que hace y empezar una nueva vida, no peor que la de antes. Dice, sino que volvieron atrás y, perdón, dice, el 55, Salmo 78, versículo 55, dice, exterminó a pueblos ante ellos, su heredad les repartió con medida y las tribus de Israel moraron en sus tiendas. Sin embargo, tentaron y provocaron a Dios el Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que volvieron atrás y procedieron engañosamente como sus padres y se desviaron cual arco sesgado. Lo provocaron a ira con sus lugares altos y con sus imágenes talladas, ¿ves? Empieza la idolatría. Siempre Dios habla de la idolatría, no le escatima eso. No encuentro en parte de la Biblia que nunca hable Dios que está enojado porque el pueblo dice no, porque un poquito de idolatría, la gente dice no pasa nada. Siempre hay problemas con idolatría. El problema es la idolatría. El gran problema del Padre Eterno es la idolatría. Luego viene el pecado. El pecado trae idolatría. Lo que cometamos cuando empezamos a cometer pecados y trae idolatría. Pecado grave. A la larga o a la corta trae la idolatría o porque para ser idólatra tenés que ir apartándote del Padre Eterno poco a poco. Así le pasó a Faraón. Perdón, a Salomón, perdón, que empezó a andar con una mujer y que lo llevó hacia adorar a Cera, hacer rituales a Cera siempre hubo ese problema. Entonces, ¿cuál es la idolatría que hay? Mucha idolatría en las iglesias que hay que sacar. Y los pastores se hacen los tontos a veces, la verdad. Hay muchos que se hacen los tontos y no debe ser así. Imágenes. ¿Qué son las imágenes? Cosas talladas. Las cruces, ya lo expliqué una vez, no tienen nada que ver con el Mesías porque dicen que el Mesías muere en un madero, pero ese madero significa la muerte. Lo tenemos que recordar resucitado y que vive en nuestros corazones. No ninguna representación, ni siquiera ni siquiera la Navidad ni el Año Nuevo representa al Mesías, sino atamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está la puerta abierta hacia la maldición de esa persona que es idólatra. Y tampoco andar pecando, ni haciendo imágenes, ni nada por el estilo. Lo aclara muy bien todo el Salmo 78, estamos leyendo y es una ley. Dice, sin embargo, tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y procedieron engañosamente como sus padres y se desviaron cual arco sesgado. Lo provocaron a ira con sus lugares altos y con sus imágenes talladas lo provocaron. Lo escuchó Dios y se encendió su ira y se airó en gran manera contra Israel. No tenemos derecho, por más que diga Israel, tampoco tenemos derecho los que estamos nuevos con el Padre Celestial. Confiando en Él, no debemos hacer idolatría, ni andar en el engaño, ni en toda clase de maldad. Lo que está hablando. Olvidó el tabernáculo de Silo, el tabernáculo que había levantado entre los hombres, entregó a su pueblo a la cautividad y su honra en manos del que los oprimía. A su pueblo entregó a la espada y se despreció a su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y sus doncellas fueron vejadas. En esto lo que habla de vejados, también habla de que las doncellas era sabemos, vamos a hablar algo claro, ¿no? Para no pasarlo por alto. Lo que tiene que ver que dice que sus doncellas fueron vejadas, tiene que ver con que quizás no es en el contexto de que le sucedió algo fuerte, ¿no?
sino que vino una persona que no pertenece al Padre Eterno y tiene hijos con estas doncellas. Cuando el Padre Eterno dice, ustedes anden con personas que crean en mí, ¿sí o no? Que seamos de la misma fe. No, viene otro de afuera y, y está con sus doncellas. Ningún papá va a querer entregar a sus hijas o a sus hijas a un extraño que venga con otra cultura diferente. Bueno, en este caso sí. En este caso vino uno de afuera y se metió con ellos o con ella cuando el padre y la madre lo cuidaban para que esos niños tengan una mujer de la misma fe, que confíen en el Padre Eterno. Una de esas puede ser una parte, ¿no? Y como una maldición, les cayó por los pecados de los padres también, y por los padres que cometían idolatría, adorando ídolos con fiestas paganas, como pasa el día de hoy. No hay, no sé si, cómo corta la maldición uno a través de aceptando al Mesías y empezando una nueva vida. Por eso dice, ¿qué nos da para que nosotros podamos acercarnos hacia la gracia, que es un don no merecido, nosotros no merecemos, pero podemos entrar por el Mesías que murió en la cruz y empezar una nueva vida dejando los ídolos y aminorando el pecado día a día y comportándonos como el Padre Eterno quiere. Es sencillo como eso, no tiene otra historia. No, que Jesús no necesita cambio. Sí, claro que necesita cambio. El que está conmigo, el que se dice, el que ande conmigo amará a su prójimo como, digo, perdón, el que tiene el amor del Padre ama a su prójimo como a sí mismo, a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo? No engañar, no mentir, enseñarle algo que realmente en ese sentido es un cambio, es un gran cambio y no la idolatría, es un gran cambio que tenemos que hacer. No, ahora estamos en el nuevo pacto, podemos festejar Navidad, podemos hacer lo que queramos, no, no es así. El nacimiento, dice la Navidad, ¿no? Muchos dicen, no, porque es el nacimiento. Claro, el nacimiento sí es bueno, pero no el día. Y la idolatría que se le pone y todas esas cosas, esas imágenes que se le pone, que son cosas hechas sin permiso del Padre Eterno, porque no lo dice que festejemos ese día. Dice, bueno, y hay otras cosas más que tenemos que estudiar. El 65, se despertó Yahvé como uno que duerme, como un hombre que fuerte sacudido por el vino, atacó a sus adversarios por la retaguardia y los impuso una afrenta permanente, desechó la tienda de José y no hizo pacto con la tribu de Efraín, escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión que él ha amado, edificó su santuario en lo alto sobre la tierra y estableció para siempre. También elogió a David, su siervo, y lo tomó de entre el rebaño de ovejas, detrás de las ovejas recién paridas, para que apacentara a Jacob, su pueblo, e Israel a su heredad. Y él los apacentó según la integridad de su corazón y los condujo con la pericia de su mano. Tenemos que valorar mucho estar con el Padre Eterno, la verdad. Y ser agradecidos con todo lo que nos da y seguir su camino y no endurecernos en el sentido este, de no hacer lo que a nosotros nos parezca, sino seguir su camino. Acá vamos a leer este último que es Lucas 12, versículo, versículo 32 dice. Dice, no tengan temor, rebaño pequeño, porque su Padre le ha placido darnos el reino. Dice, acá habla de dar reino a todo el que cree, dice. Vendan su posición y den ayuda
Háganse bolsa que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está tu tesoro, allí está también su corazón. Está hablando de que confiemos más en lo que vamos a tener arriba, ¿sí? Las señales de los últimos tiempos, dice el, vamos a leer otro poquito acá, para que conozcamos un poquito lo que, esto ya es Lucas. Lucas, a ver, mezclamos un poquito, pero Lucas 54, a ver, sí, Lucas 54. También dijo a las multitudes, cuando vean una nube que sale del poniente, dicen enseguida va a llover, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así pasa, y hipócrita, dice, saben reconocer el aspecto de la tierra y del cielo, pero ¿cómo no reconocen este tiempo? Dice. ¿Por qué pues no juzgan por sí mismo la verdad? El que sigue, al comparecer con su adversario, intenta ponerse de acuerdo. Ok, bueno. Está hablando de que tenemos que reconocer los tiempos que vivimos y que sí, que también andemos en la verdad. No, no no vivamos una vida llevada por palabrería, vana palabrería que nos